Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevías TV y en esta oportunidad vuelvo a hablar con la escritora Ana Catania que va a estar recomendando libros para el canal en esta tercera parte. Bueno, siempre sos bienvenida, es un placer enorme tenerte acá. Gracias, Mauro. Lo mismo digo, un placer. Ya tercera sesión, tercera temporada de recomendaciones lectoras. Teníamos pendiente el post-verano, como habían venido estas lecturas de verano que ahora se extendieron a 4 meses casi. Así que, bueno, lo logramos, pudimos acordar este encuentro. No, excelente, excelente. Además, bueno, siempre es grato escucharte recomendando libros, la pasión, ¿no? Y bueno, tenemos mucho ahí porque, bueno, pasó la feria, estuviste por ahí también, estás con algunas lecturas actuales, más lo que vas a recomendar. Así que, bueno, hay un montón para hablar, así que cuando quieras arrancamos. Sí, como te decía antes, hace un ratito hablábamos de la feria. Te soy sincera, sabes que yo no, hacía mucho que no iba a la feria del libro. eh, a la Feria del Libro Independiente, a la FED, desde que empezó voy todos los años, creo que bueno, el año en el que no se hizo, que fue en el 2020, que además coincidió con la salida de mi libro de cuentos, que fue como la versión offline de la FED. Pero independientemente de eso, siempre paso por la FED, pero con la Feria del Libro lo tenía como muy atrás en el tiempo, como de mis años de universidad, y me resistía, ¿no? Por esto de mucha gente, bueno, y aunque esté, digamos, varios días abierta al público, por una cosa o por la otra no iba. Y fue una buena excusa. A ver, obviamente que celebro que exista una feria del libro en Buenos Aires, que además creo que es única en el mundo por esto, porque abre las puertas, es popular, es federal, o sea, es un acontecimiento único. Creo que en pocas ciudades del mundo se ve esa movilización. Y esta vez que fui, cuando entré y cuando fue un domingo, el domingo no del cierre, sino el anterior, a las, estuve entre las 7 y casi el cierre, veía tanta gente, familias, chicos, moviéndose, llevándose libros, hablando con la gente en los stands, que dije, qué maravilloso que el libro mueva tanta gente. O sea, me parecía increíble, porque digo, esto no es un concierto de rock, no sé, no es los Rolling Stones y Seis Rivers, es la feria del libro. Entonces me causó como mucha emoción volver. Lo hice con, creo yo, una buena excusa, que fue una charla que fui digamos, que fui de oyente de un ex compañero de Casa de Letras, que es peruano, Juan Carlos Cortázar, y bueno, ahora reside en Santiago de Chile. Pero nos conocimos en Casa de Letras en el 2012, 2013, y él también trabaja con José María Brindisi en el seguimiento de su obra, y bueno, José también ha hecho, yo he hecho taller con él, tutorías con él, y me llevé de esa charla. Él estuvo, de hecho, conversando con José respecto en el stand de Perú, que estaba muy hermoso, muy lindo, y estuvieron conversando sobre, en particular, su última novela, pero también sus procesos de escritura. Yo ya había leído sus 2 libros de cuentos y una novela, y ahora me traje esta, que te la muestro, Sí. Como si nos tuvieran miedo, de Juan Carlos Cortázar, publicada por la editorial peruana Animal de Invierno, que salió en el 2020, también en el año pandémico. De hecho, aunque él estaba en Chile y yo acá estaba en Buenos Aires, pude participar de la presentación online, que fue una presentación muy linda, muy conmovedora, incluso con una actriz en vivo que hizo como unos monólogos, encarnando a uno de los personajes de la novela. Y te doy esta primicia, que la novela se va a publicar por Alto Pogo. O sea, para Muy bien. julio, ya para antes de la FED, va a estar la versión local, la versión argentina de Como si nos tuvieran miedo, de Juan Carlos Cortázar, publicada por Alto Pogo. Muy Así bueno, muy que bueno. Bueno, está bueno que también se conozcan otros autores, ¿no? Y que empiecen a llegar cada vez más, ¿no? totalmente, totalmente. Y además creo que va a ser muy relevante y muy significativa para la población, ¿no? De LGTBQ. Y creo que, bueno, esto, ¿no? Me encanta él cómo escribe. Además es alguien como muy, digamos, que tiene mucho oficio y pero mucho trabajo encima, ¿no? Como que es muy comprometido, Juan, y bueno, siempre es un honor cuando él viene y nos encontramos y hablamos de literatura, así que fue una linda excusa ir a la feria, estar en la charla, y me traje este.
Y después dije, bueno, sigo dando vueltas por los stands. Y sabés que estuve en el stand de Big Sur, que sé que fue uno de los más comentados, porque yo veía por redes, ¿no? En las cuentas de los bookstagrammers, de editores, de la misma feria, mucha gente circulando y que estaba ahí en el stand de Big Sur. Que la verdad que siempre la atención súper genial, mucha gente mirando libros, preguntando sobre los libros. Y me traje este de una editorial chilena, estamos con editoriales latinoamericanas, andinas, que es Overol, y me traje este libro, este libro de poemas, porque en algún momento fui con el criterio, bueno, me llevo una novela, voy en busca de un libro de poemas y uno de cuentos, como para irme con, por lo menos con 3 libros, y este es de H.D., que era una poeta estadounidense, son las siglas de Hilda Doolittle. Yo había leído algo de su poesía a través de una antología de María Negroni, de poetas estadounidenses del siglo XX, compilada ¿Bajo la luna? por Bajo la Luna, exactamente, exactamente. Y así yo llego a Hilda Doolittle. Encontré esta, que además las ediciones de Overall son hermosas, yo ya tengo un par, Muy lindo. en la FED también suelen tener su stand, así que me traje este libro de poemas, que además es una edición bilingüe y reúne, eh, digamos, antologa, creo que son como 2 o 3 libros de ¿Vos Hilda tenías Doolittle. en mente ir por este libro o, digamos, visitando el stand lo encontraste, te lo recomendaron? Quería un libro irme con un libro de poesía, es lo que tenía como en mente. Ah, Overall siempre me gusta, así que justo lo vi, estaba primero ahí, y recordaba haberlo visto en el catálogo como uno de esos pendientes, así que dije, bueno, listo, me lo llevo, ya casi que había poquita gente en el stand, di unas vueltas y volví a buscarlo, y este ya lo leí. bueno. Y después este sí iba a buscarlo con, digamos, con mucha convicción. Dije, bueno, sí, ya que voy a la Feria del Libro, me voy a traer este, que es Una etapa. el libro de, sí, es genial, el libro de Pedro Almodóvar, El último sueño, que reúne textos, como él llama, bueno, estos relatos que van desde fines de los 60 a la actualidad, que me parecieron, bueno, gloriosos. Yo soy como una fervorosa admiradora del cine de Almodóvar, y en los últimos 2 años como que revisité toda su filmografía, que la vi en distintas épocas, digamos, de mi vida, así que hice como una maratón de las pelis. No había leído nada de él, y así que bueno, me habían llegado como las publicidades de Reservoir Books, así que me fui al stand de Random House Mondadori, que además me atendieron súper bien. Fui en búsqueda en realidad de este libro y de otro más, que es un libro de cuentos de Oteya Moshfegh, que salió hace poquito por Alfaguara, y no lo tenían justo, me dijeron, estuvieron los de la Conavip y se llevaron casi todo. Ah, Así que tenían algunos faltantes, y así que me traje este, que bueno, me encantó, como fue una gran experiencia, como sensible, emocional, leerlo. Tiene bueno, el texto que le da título, El último sueño, él dice que es el mejor relato que escribió y que cree que va a escribir en su vida, que es el que escribe poquito tiempo después, como si te dijera días después de la muerte de su madre, porque él decía que quería dejar registro como lo más inmediatamente posible después de la muerte de su madre. Es un texto breve y muy conmovedor, muy hermoso. Así que me vine con esos 3 libritos de la feria, y una gran experiencia, digo, después de haber estado ahí, la verdad que sí, valió la pena. no, muy bueno. Además, mucha gente, ¿no? Estuvo por ahí. Bueno, nosotros estuvimos también con un evento de entrevistas, todo, y había bastante Sí, gente en la feria. Los stands, bueno, que decís Big Sur, el de Panorámica, que también tenía también el Caracol. claro, ustedes Bueno, estuvieron el sábado, y yo fui el otro domingo de ustedes. claro, bueno, Eh, generalmente, viste, los sábados y domingos y viernes son como los días que más movimiento hay, ¿no? sí. Y Y, bueno, y, que, sí, y esto más que tenía, que es lectura, lo que estoy leyendo ahora, antes de empezar con las recomendaciones, sí, de una editorial que creo que es una editorial nueva, no sé si la conoces, Muñeca Infinita, no la conozco. Muy buena y etapa. ¿viste lo que es? Es increíble, y la edición es hermosa, es hermosa. Me lo recomendó Sofía de la librería Las Perlas Rojas,
Allí estoy dando jornadas de lectura cada 2 meses, un sábado, estamos 3 horas, y es una librería digamos, que se dedica exclusivamente a la curaduría de autoras, de libros de autoras mujeres, así que tiene las novedades y por supuesto también siempre están circulando algunos de los clásicos, pero bueno, sobre todo novedades, y tiene una excelente curaduría además, Sofi. Así que la última vez que estuve dando jornada, me traje este porque me lo recomendó ella y además nos lo recomienda Lori Moore. El libro se llama Las listas del pasado, es de Julie Hayden, una escritora que trabajó para el New Yorker, o sea, era periodista, era redactora, y murió muy joven, a los 42 años, y publicó solamente 2 libros, ¿no? Vidas breves y Las listas del pasado, y este libro reúne esos dos, ¿no? Son unos cuentos entre breves y de mediano aliento, digamos, su extensión, y además tiene la particularidad y creo que el valor agregado, que es traducción de Inés Garland, así que Ah, muy bueno. ¿Y la editorial es argentina? yo creo que, mira, no No, no, estoy no la conocía. convencida, sé que se imprimen acá los libros, Ah, pero me da la sensación que no. Muñeca Rusa Editorial está en Madrid. Acá es Muñeca Rusa y acá bueno, y Inés es Muñeca Garland, la verdad que es Infinita. una gran escritora, pero además una gran traductora, ¿no? Espectacular. Digo, la traducción se nota que es para el público español, no para el rioplatense o digo latinoamericano, pero ya estuve leyendo ayer, de hecho lo empecé ayer anoche y estaba cansada y leí 3 cuentos, me pareció muy apasionante, como algo muy extraño. Siempre vieron bueno, siempre hablamos de esto, ¿no? De los desafíos que tiene el género del cuento y además todas las posibilidades que da el género del cuento. Es cierto que tiene algo muy al estilo Deborah Eisenberg, Ann Beattie. ¿Te acuerdas que yo la Sí, recomendé en La Casa en la... Llamas. Claro, La Casa en Llamas, que lo estuvimos conversando a fin de año, estaría dentro de esa línea. Y sé que vos también leíste el de Ann Beattie, así que si te Sí. entusiasmó, yo creo que el de Julie Hayden, Las listas del pasado, también lo va a hacer. Bueno, no quiero dejar pasar esto. Estás dando digamos, ahí unas clases en esta librería. ¿Querés pasar alguna info más de esa charla que estás El dando? próximo, sí, la próxima jornada va a ser en junio, el 10 de junio. Siempre lo que hago es seleccionar, bueno, un tópico y 3 escritoras, de las cuales leemos un cuento de cada una de ellas bajo un hilo conductor. Para junio el tópico lo titulé al taller Al borde de la frontera, y son 3 escritoras latinoamericanas que sé que vos conocés y que has leído. Alejandra Costamaña es una de ellas, Mónica Ojeda, Sí. ecuatoriana, bueno, costamanía chilena, y Magela Baudouin, boliviana, que además Magela, cuando estuvo un tiempo residiendo en Buenos Aires, estuvo tomando clases en Casa de Letras y trabajó un libro de cuentos con José María Brindisi, así que seleccioné un cuento de cada una de ellas, alineados los cuentos dentro de este hilo de lo inquietante, de lo que se suele considerar este gótico andino. Y para Así que inscribirse, te pueden escribir a vos directamente ahí en las redes, ¿no? Pueden consultar. me escriben a mí o pueden buscar en Instagram la cuenta de Las Perlas Rojas, que es la librería, y Sofi les va a responder y ya les pasa toda la información para la inscripción. Siempre es una jornada de 3 horas, un sábado, ahora lo estamos haciendo cada 2 meses. Entre 16:30 y 19:30 hacemos un break para tomar café, comer algo, siempre estamos mirando libros y siempre nos llevamos libros. Es imposible no salir de Las Perlas ¿En Rojas qué barrio queda con la un libro. librería? Queda en Rodríguez Peña y Córdoba, que además casualmente Perfecto, yo hice mi muy buena ubicación. carrera universitaria, cursé filo al ladito de ahí. Es increíble porque cuando vuelvo a Las Perlas Rojas, que Sofi me convoca para una lectura junto a otras escritoras que habíamos publicado en los últimos años, ¿no? Esto fue el año pasado, y dije, bueno, es mi segundo barrio, o sea, durante más de 5 años, 6 años, no sé, circulaba por acá, y empezó ella en la pandemia de forma online, virtual, y pasó a tener su propio local ahí en Rodríguez Peña y Córdoba. No, increíble, increíble. Bueno, te pueden contactar a vos o directamente Obvio. ahí en las redes, ¿no? En la librería. Vamos con, ¿qué tenés más de lectura actual o ya vamos a las recomendaciones?
Yo me quedé con nuestra última charla, que fue de diciembre. ¿Te acordás que hicimos el Sí, cierre del año, el balance del año sí, con mis libros seleccionados? Y dije, bueno, voy a hacer ahora como retrospectivamente me voy en los últimos 4 meses, lo que estuve leyendo en el verano y lo que estuve leyendo en estos 2 últimos meses. Hice una selección de ahí. Em, Haciendo un balance, creo que va a abundar más la novela, cosa rara que ya te he contado que no soy tan lectora de novela como de otros géneros, pero bueno, he leído novelas, pero además novelas muy buenas, por lo menos a mi criterio, pero también sé que son novelas que por eso las traje, de las que se ha hablado mucho, se ha reseñado, las vas a reconocer rápidamente. Y hay algo de cuento, un poquito de poesía y eso es todo. Bueno, y otro género, que si querés puedo arrancar justamente por ahí, que es dale. el de la no ficción, ¿no? Lo de que sería el ensayo autobiográfico o la novela autobiográfica, e inicio con este libro de Annie Ernaux, Sí, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Y esta novela, Una mujer, editada por Cabaret Voltaire, viste que toda la obra de Annie Ernaux en español está por Tusquets, y ahora también ¿no? Como ingresaron los de Cabaret Voltaire. Eh, yo la empecé leyendo, bueno, con el acontecimiento, la vergüenza, ¿qué más? El lugar, y siempre me costaba al principio, no fue como un amor a primera vista con Annie Ernaux, me costó ingresar, así que siempre le estoy como dando me estoy dando yo como la posibilidad de conocerla más, de ingresar a su poética, y debo decir que de todo lo que fui leyendo de ella en estos últimos, te diría, 3, 4 años, este es mi favorito. Una mujer bien. que es digamos, el retrato de su propia madre y del deterioro físico de su madre, eh, digamos, cómo reconstruir la imagen de esa mujer que fue, que ahora en su madurez está, bueno, con una enfermedad que es un Alzheimer, eh, y hace todo un raconto de lo que fue la vida de esta mujer, muy por fuera tal vez de la norma de lo que se consideraba o se debería considerar una madre criando a su hija en los, vamos a decir, sí, en los años 40, 50, una mujer que llevó adelante su propio negocio y que no se dedicaba a las tareas domésticas como tal vez cualquier otra mujer en comparación, ¿no? Ella va descubriendo las diferencias que hay entre su madre y las madres, por ejemplo, de sus compañeras, y que tenía como mucho poder, eh, mucha fuerza, mucha pujanza en contraposición al padre, y bueno, después se enferma y Annie Ernaux la coge, están un tiempo viviendo juntas, cuando ya Annie Ernaux está con su familia, digamos, con sus hijos, su marido, y bueno, van pasando como distintas situaciones y se va recorriendo la forma de acompañar a su madre en la enfermedad, lidiar con el olvido, ¿sí? Con esas lagunas de la memoria, lidiar con una enfermedad, ¿no? Digamos, cognitiva, mientras ella trata esto, ¿no? De apresar los fragmentos de esta mujer que fue y tratar de construirla. Y además ella escribe también, como decía recién, con respecto al libro de Almodóvar, muy cercano a la muerte, lo cual me pareció eh, interesante, que muchas veces se cuentan los duelos con tiempo de distancia, ¿no? Como tomar una distancia, y ella muy rápidamente empieza a dejar registro a partir de la muerte de la madre, como todavía era muy fresco lo que estaba ocurriendo, eh, pero bueno, me conmovió muchísimo y debo decir que hasta ahora es el que más me gusta de ella. Muy bien, muy buena recomendación. Bueno, a raíz de ganar el premio Nobel, ¿no? Empezaron a llegar más libros de la autora. Exactamente, Qué, exactamente. qué bueno, ¿no? Esto que leíste, demasiada oportunidad, ¿no? Porque, digamos, varios libros, por ahí te costaba entrar, a veces puede Sí, pasar, ¿no? sí, sí, yo veía que todo el mundo hablaba de Annie Ernaux, lógicamente, Claro. bueno, más allá del premio Nobel, que acá había tenido como mucha recepción y que, no sé, lectores, lectoras que se sentían interpelados, y había algo que a mí me frenaba y no podía entender qué, todavía sigo tratando de entenderlo, pero continué, ¿no? En esa búsqueda de ver, bueno, cómo ingresar en esa poética. De hecho, no descarto ahora leer, me recomendaron mucho Los Años,
que es un libro un poco más gordito. Usualmente los libros de ella suelen ser cortitos, casi que uno los puede leer, te diría este de una sentada, y que me lo recomendaron mucho, que también hay toda una retrospectiva de su vida. Las fotos también es otro que me recomendaron, así que calculo que iré por ahí próximamente. Ah, muy bueno, sí, bueno, está llegando bastante, ¿no? De esa autora como para seguir. Vamos con lo que sigue, porque sé que tenés un montón, así no, Sí, sí, no nos sí. quedamos. ¿Querés que lea un poquito, Dale, un ¿tenés ganas? Sí, párrafo? sí, sí, dale. Sí, sí, Tengo sí, un vamos. parrafito para darles, Dale. para quienes no la leyeron, a ver si ingresan por acá, ¿no? Un anzuelito. Voy a seguir escribiendo sobre mi madre. Es la única mujer realmente importante en mi vida y estaba demente desde hacía 2 años. Quizás haría mejor en esperar a que su enfermedad y su muerte se fundan en el curso pasado de mi vida, como ha sucedido con otros acontecimientos, con la muerte de mi padre y la separación de mi marido, para tener esa distancia que facilita el análisis de los recuerdos. Pero en este momento no soy capaz de hacer otra cosa. Se Muy bueno. escribe con, digamos, mientras se está duelando, en lo cual ella dice no le ocurrió con el libro que le dedica al padre, que es el lugar, e incluso la separación con respecto a su marido, otro duelo. Y esto lo escribe, siente la necesidad de escribirlo muy cerca, ¿no? de la pérdida. Muy bueno, la verdad que bueno, está bueno esto que me gustó eso de un anzuelo, ¿no? Para por ahí, el que no leyó el libro, a ver si Si lo atrapa, pesca por ¿no? ahí. Me encantó, me Eh, encantó. Vamos con seguimos, otro. seguimos, vamos a cuentos, ya que estuvimos hablando de esta editorial que sé que nos gusta mucho, que es Chai Editora. Sí. ¿Sabes qué fue mi primera lectura del año? O sea, mi primera lectura de 2023, lo leí ahí como en los ¿Qué, albores del año. digamos, qué te atrapó para arrancar por ese libro, ¿no? Lo compré, o sea, de Chai, creo que el año pasado, yo no recuerdo si hubo otro de cuentos, pero fue el único, por lo menos que yo compré de cuentos, y lo tenía guardadito, lo habré comprado, no me acuerdo si fue en la Fed, no creo, fue posterior a la Fed, lo tenía ahí pendiente y como que quedaba abajo en la pila y dije, no, voy a arrancar el año con un libro de cuentos, sé que va a ser un gran libro de cuentos, y venía con ganas, ¿no? Porque muchas veces mi contacto con los cuentos tiene que ver para la preparación de los talleres, con lo cual estoy o revisitando cuentos que ya he trabajado, que ya he leído, o tal vez novedades, es cierto, pero bueno, dije, quiero arrancar el año con un libro de cuentos, tal vez un poco caprichosamente o no, no lo sé, y confié como, bueno, en Chai. Pequeñas Bestias es el título, el autor es Brandon Taylor, es un escritor que es muy joven, finalista del Booker Prize y ganador del Story Prize, finalista del Dylan Thomas Prize y es graduado de las universidades de Wisconsin, Madison y de la formación de escritura creativa en Iowa. La traducción es de Juan Nadalini y bueno, ya sabemos que esta es la colección que dirige Federico Falco para Chai, con el resto, Sí. ¿no? de libros de cuentos, como el libro de Ann Beattie, el de Deborah Eisenberg, el de Donald Antrim, otro Manhattan que fue uno de mis preferidos, y bueno, a ese catálogo sumamos el de Taylor, el de Brandon Qué bueno esto de Taylor. arrancar el año con un libro que te haya gustado, ¿no? Sí, 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 que lo leí, con mucha avidez, porque además yo tenía pocas referencias, pero algo que me pareció muy, muy bueno, más allá de que trabaja con los temas que a mí en lo particular me interesan, que son los vínculos filiales, las amistades, los vínculos sexoafectivos, un poco esa tensión que se da, ¿no? en el ámbito familiar y en los vínculos con un otro. Lo que me interesó, que lo descubrí recién con la lectura, es que ya te digo, son 10 cuentos, de los cuales 6 de ellos responden a un mismo hilo conductor. Es decir, que comparten a los mismos personajes, que es una suerte, vamos a decir, de triángulo amoroso, y se va desplegando una historia contada por momentos con distintas perspectivas, ubicándose en la perspectiva de los distintos personajes. Entonces, yo hice un poco de trampa, porque además no están ordenados en el índice esta unidad de cuentos, sino que están intercalados por otros.
cuando descubro, ¿no?, esta trampita, los leí de continuado. O sea, leí toda la unidad, que son, además lo que tienen de particular es que el título de los cuentos es una sola palabra, se compone de una sola palabra. Y Muy son bueno, muy cena, bueno. cuerpo, supervisión, masa, departamento y carne. Y el triángulo de los personajes son Lionel, Charles y Sophie, son tres personajes universitarios o post-universitarios vinculados al mundo de la escritura y de la danza. Entonces se va dando como, bueno, este triángulo sexo afectivo y me pareció impresionante. Ojo, los otros cuentos que completan, ¿no?, el libro están bárbaros también. De hecho, tengo uno seleccionado que no pertenece a esta unidad y que la tengo ahí pendiente. Yo siempre me lo anoto para algún futuro taller de lectura porque creo que se puede explotar mucho desde la temática, que es un cuento de iniciación y también desde lo formal. Pero bueno, esta unidad me pareció maravillosa. Así que bueno, ese fue mi primer libro del año y lo estoy seleccionando ahora como de mis favoritos en lo que va del año. No, no, me encantó. Además me gusta el catálogo de Chai, así que, y no lo leí, ese libro no lo tengo. Lo Así que sé, bueno, y sé que te va a gustar. Y además tiene algo muy teatral, digamos, las escenas, hay algo que uno lo piensa a un nivel cinematográfico, teatral, que bueno, nos ubican ahí, digamos, muy actuales. Brandon Taylor es muy joven y uno se puede, ¿no?, sentir identificado. Siempre hay algo de lo contenido, de la soledad, algo como del desamparo de estos personajes que, bueno, siguen haciendo como sus vidas y vinculándose, pero hay algo que está como haciendo presión desde abajo, y en el cuento parece, no, como contarlo de esa forma, de nuevo, contenida, aunque son cuentos extensos, trabajan, ¿no?, también con algo ahí de lo que no se puede decir, de lo omitido, que hace referencia, creo, a eso, ¿no?, como a la soledad y a la dificultad de comunicarse en los vínculos. Y ahí seleccionaste un cuento que vas a trabajar en un club de lectura próximo, digamos, todavía no lo Me, gu- trabajaste. me gustaría, siempre que leo libros de cuentos, selecciono algunos, si veo que hay alguno que le puedo ver como ese potencial para un taller de lectura y escritura, porque creo que vamos a poderle sacar provecho desde lo temático y desde lo formal, de la estructura. Ya me lo dejo ahí separado para referencia futura y de hecho seleccioné uno que, como te decía, no corresponde a, a esa, a Triángulo. esa serie, ¿no?, a esa unidad. ¿Querés leer un fragmento? Sí, sí, sí. Si querés. Bueno, tengo uno que, bueno, que tampoco, que lo seleccioné ayer porque me había gustado mucho, tenía muchas marquitas. Se titula, no está dentro de esta unidad que te decía, de los cuentos interconectados. Se titula Como si fuera amor, pero también da cuenta del vínculo de dos personajes, de dos hombres. Em, y dice: ¿Qué era esa farsa, ese engaño al que se lo sometía? Se agarró la cabeza y se golpeó el cráneo con las manos abiertas, sólidas. No tendría que haberle contado lo de su madre. No tendría que haber subido esa escalera. Todo le parecía imposible, que su madre estuviera muerta, haber lastimado a Simon creyendo que podía darle lo que anhelaba. Estar ahora bajo una luz que Simon, y esto, Harties, lo había visto con sus propios ojos, había apagado. Nada tenía sentido, aunque eso también, en cierta forma, era un sentido. Se dio vuelta trazando un círculo muy lento, contuvo la respiración, esperó. El silencio de la casa zumbaba, no ofrecía respuestas. La luz del techo no parpadeaba, no vacilaba, era decidida. Goteó una canilla, la vela se había consumido, los cuencos del guiso seguían sobre la mesada, todo estaba como debía estar. Muy bueno, muy Muy bueno. lindo. Sí, además escribe Anda. muy bello, ¿no? Como que todos los libros de cuentos que he leído hasta ahora de la selección de Chai tienen también como un trabajo sobre la escritura. Son cuentos largos, que parecen como suspendidos, ¿no? Esas historias, pero donde se le da como esto, ¿no? Como mucha bola a la escritura, a la poética. Muy Y buena también eso, descripción, la poética, ¿no? totalmente, totalmente.
muy bueno, muy bueno. Siempre ahí vas recomendando cosas para ir a buscar. Seguimos. Vamos, dale. Vamos con poesía, que no sé si la última vez lo comenté, pero yo todos los meses leo un libro de poesía. Sobre todo si estoy escribiendo, le presto mucha atención a la poesía, si puedo leer un libro de poesía o encontrarme de alguna forma con la poesía que siempre está presente. Y leí también en el verano un libro que tenía muy pendiente de un poeta brasileño que murió en el año 2014 a los 98 años, Manuel de Barros, y el libro se titula Memorias Inventadas, es una antología editado por Griselda García, que es una editorial que me encanta también. Sus ediciones son bilingües, en este caso quien hace la traducción es José Yoskin, y de esta misma editorial había leído a Adelia Prado, otra poeta brasileña, y después de hacer, bueno, también me gusta mucho Hilda Hilst, otra poeta brasileña, viste que está como, bueno, el poeta chileno, como ese título, ¿no? Ya hay una etiqueta de, Zambra. claro, que Zambra lo puso como para titular su novela, pero bueno, hay toda una tradición, un canon importantísimo de poetas chilenos. Dije, bueno, yo voy a ir por los poetas brasileños, me gusta mucho también la poesía rusa, que de hecho Años Luz, donde publiqué, tiene un catálogo de poesía rusa de lujo. Así que está la poesía rusa y la poesía brasileña como por el otro lado. Y me faltaba leer a Manuel de Barros. Lo descubrí por un poema que quiero leerles, quiero compartir, que, eh, que leí por primera vez en un taller de poesía que coordinaba Verónica Yatá, Vero Yatá, y quedé maravillada con este poema, así que después fui a buscar el libro y como te digo, la historia de él es impresionante, es de la zona del Mato Grosso, con lo cual se crió ahí, ¿no? Al borde, a la orilla del río, que es, creo que es el río Paraguay, eh, o no recuerdo, como en el pantano, ¿no? En el pantanal, en la selva, y hay mucho de eso, de la naturaleza, de sus orígenes, de la infancia, incluso hay una vuelta, ¿no? A la infancia en su poesía de madurez, ese idioma materno, ¿no? Esa lengua materna, el vínculo entre los niños y entre ellos, ¿no? Y la naturaleza, el entorno. Me parece muy, muy hermoso. Y dije, bueno, es como que uno ingresa en ese mundo, en ese universo y produce una suerte de encantamiento, ¿no? Como si uno estuviese presenciando o ya inmerso en como un ambiente encantado, mágico. Em, Así que, si te parece bien, voy a leer el poema por el que yo llego Dale. al autor, ¿no? Al poeta Manuel de Barros, em, que se publica en el año 2003 bajo el libro, ¿no? Se titula La infancia, y el poema es Cepillo. Yo tenía ganas de hacer como los dos hombres que vi sentados en la tierra cepillando hueso. Al principio creí que aquellos hombres no estaban bien, porque se la pasaban sentados en el suelo todo el día cepillando hueso. Después aprendí que aquellos hombres eran arqueólogos y que hacían el servicio de cepillar hueso por amor, y que querían encontrar en los huesos vestigios de antiguas civilizaciones que estarían enterradas por siglos en aquel suelo. Entonces pensé en cepillar palabras, porque había leído en algún lugar que las palabras eran caparazones de clamores antiguos. Yo quería ir detrás de los clamores antiguos que estaban guardados dentro de las palabras. Ya sabía también que las palabras poseen en su cuerpo muchas oralidades remontadas y muchas significancias remontadas. Quería pues cepillar las palabras para escuchar la primera mueca de cada una, para escuchar los primeros sonidos, aunque todavía bígrafos. Empecé a hacer eso sentado en mi escritorio. Pasaba horas enteras, días enteros dentro de mi cuarto, encerrado, cepillando palabras. Entonces mis amigos preguntaron, ¿qué hacía todo el día encerrado en aquel cuarto? Les respondí, medio entresoñado, que estaba cepillando palabras. Les pareció que yo no estaba bien. Entonces tiré el cepillo afuera. Muy bueno.
muy Es muy bueno. hermoso. Y viste que tiene esta forma de poema narrativo, Qué como lindo, ¿no? que Llegar a estos poemas a través, por ejemplo, en el caso tuyo, de un taller. de un taller donde se analizaba y los títulos de los poemas en relación al todo, ¿no? Al poema, y formaba parte de la selección del material que Vero nos había propuesto. En portugués es escova, por cepillo, pero además, bueno, esto de titular con una sola palabra, con un objeto, mejor dicho, y ver después, bueno, las múltiples resonancias que tiene ese objeto, ¿no? Como que el cepillo deja de ser un cepillo, se vuelven algo distinto, ¿no? Se revelan algo distinto y bueno, el resto de los poemas me maravillaron, me fascinaron. Hace una selección que va del año 2003 al año 2008. Son 3 libros de cuentos, perdón, 3 libros de Sí, fue. poemas sobre, en particular, ¿no? La infancia y, bueno, el escenario del pantano, de la selva, del río, de los animales, ¿no? De un escenario que siempre, ¿no? Genera como algo muy fascinante, muy atrayente. No, no, muy bueno, otra muy buena recomendación. Además, un autor que no conocía. Gracias, Vamos, gracias vamos, pues vos. sé que tenés un montón, creo que como 7 libros, ¿no? Más o menos. Vamos a ver con qué sigo. Natalia Ginsburg, también una de mis favoritas, creo que ya lo sabés. De hecho, el mes Sí. pasado hice un grupo de lectura, perdón, en marzo hice un grupo de lectura de Natalia Ginsburg, donde nos dedicamos durante un mes a recorrer, bueno, aspectos de su vida y de su obra, distintos textos que van desde de los narrativos, de ficción a no ficción, como crónica, ensayo íntimo, y fuimos también fui recomendando algunas novelas, entre esas esta, Las palabras de la noche, que fue una relectura para mí. La primera vez que llegué a esta novela fue de manera virtual, porque no estaba el libro, no podíamos acceder al libro, por lo menos acá, y me había llegado en algún intercambio una versión en PDF, y la leí hace ya varios años y ahora Pretexto, la redita, editorial Pretexto, también me lo traje de las Perlas Rojas, ni bien vi que estaba ahí en la mesa, le dije a Sofi que me lo reservara, así que fue genial reencontrarse con Natalia Ginsburg, es como una de mis, como te digo, favoritas. eh, Creo que tiene esto, ¿no? Esa sencillez engañosa, ¿no? Como las novelas, su escritura parece muy sencilla, sus historias parecen muy sencillas, pero bueno, nada más lejos de eso. Creo que, como decía Clarice Lispector, es muy trabajoso lograr la sencillez. Sí, a veces es Y más difícil, ¿no? La parte más difícil. totalmente, totalmente. Y bueno, esta novela no es excepción, es una novela que tiene, para quien le guste, ¿no? Y usualmente pasa eso en las novelas de Natalia, es mucho diálogo, o sea, escuchamos a los personajes, siempre están conversando, atraviesa también todo el contexto histórico, el fascismo, la persecución, ¿no? A los anarquistas, a los socialistas, historias de familia, historia de pueblo, así que dentro de ese universo de Natalia, creo que se instala perfectamente esta novela y tal vez para alguien que no la ha leído antes, creo que puede ser un gran ingreso a su obra. Y la dedica a Gabriele, que es su segundo marido, cuando ella, bueno, enviuda de Leone Ginsburg, que muere en manos del fascismo en Roma. Después de unos años se casa con Gabriele, que además era un experto en literatura anglosajona, en literatura inglesa, y de hecho viajan, ¿no? a Londres, y radica la pareja un tiempito en Londres mientras los hijos estaban estudiando todavía en Italia. Así que es dedicada a su segundo marido. Y de acá quiero leer, mirá qué lindo la nota de Natalia Ginsburg, que sería como la entrada a la novela. Dice, Bueno. en este relato los lugares y los personajes son imaginarios. Los unos no se encuentran en los mapas y los otros no viven ni han vivido nunca en parte ninguna del mundo. Y ya lo siento, porque he llegado a amarles como si fueran reales. Uf, no, increíble.
Y es cierto, Van porque a entrar al libro, ¿no? esa es la Espectacular. entrada al libro. Y es cierto, porque los lugares, las referencias en el mapa no existen. O sea, ella inventa distintos puntos de una ciudad que uno podría colocar en el norte de Italia, donde ella se crió. Ella se cría en Turín con su familia, después de un tiempo se va a relocalizar, pero uno lo podría ubicar acaso, ¿no?, en lo que es el norte de Italia, pero todas las referencias y las localizaciones son ficticias, los personajes también, como ella dice, pero bueno, las historias de familia, claro, que están inspiradas en su propia familia o en familias que ella conocía, por supuesto, y además está contada en primera persona. Hay otras novelas de Natalia que también tienen esas primeras personas eh, muy fuertes, ¿no? Ella es la protagonista. eh, y bueno, se va a ir develando también una historia romántica un poco clandestina, que es muy interesante, ¿no? Que le da también ahí, como hablábamos antes, un anzuelo para cuando uno entra en la novela y querer seguir leyendo. En este curso que hiciste, pasabas por diferentes textos de ella. Sí, sí, leímos cuentos, leímos relatos, que yo siempre digo relatos autobiográficos, no lo sabemos, pero que podrían tener un nexo ahí con la propia autobiografía. Trabajamos ensayos de los libros Domingo y de las pequeñas virtudes. Las pequeñas virtudes tienen unos ensayos fabulosos, como Mi oficio, las pequeñas virtudes, algunas crónicas de viaje, ¿no? Como comparar un poco esas crónicas de lo que fue el exilio de la pareja durante la Segunda Guerra, en una zona también ahí alejada, montañosa, y después cuando hace ese otro viaje, ¿no? Ya con su segundo marido a Londres, como para comparar un poco lo que es Italia de Inglaterra, y trabajamos eso, pero en cada encuentro iba recomendando una novela y un poco sirviéndome también de algunos prólogos de novela de Elena Medel, que es una poeta muy joven, española. Creo que también ella, no sé si es traductora, pero sé que ella, bueno, escribe los prólogos a los libros de Natalia Ginsburg publicados por Lumen, así que es una amante de Natalia Ginsburg, y esos prólogos se pueden leer como un género en sí mismo el prólogo, o sea, arma del prólogo algo distinto, algo independiente incluso de la novela, así que es una gran carta de presentación de la autora, pero también un lindo trabajo literario, así que fuimos trabajando con distintos prólogos de novelas como Todos nuestros ayeres, Léxico familiar, por ejemplo, así que fue un lindo recorrido durante marzo, estar, ¿no?, ahí cercanos a Natalia Ginsburg. No, no, muy bueno, muy bueno. Ahora otro libro, ¿no? Muy recomendable. Vamos con más. Ahí, Vamos con más. Esta novela también, ves que estoy con mayoría de novelas. No sé si la conoces, seguro, la Passing. conozco, no la leí. Bueno, entrevisté, en realidad estuvo con libros recomendados, la traductora. Sí, Anto Saldico. Exacto. Passing de Nella Larsen. No sé si, seguro que no soy la única que primero vio la adaptación cinematográfica de esta novela, que es reciente, tendrá 2 años, no más de eso, se puede ver por Netflix, no recuerdo ahora si era producción de Netflix, además es una novela que se usa, ¿no? En los colores, es en blanco y negro. Em, y vi primero la película, me impactó muchísimo, me pareció muy hermosa, muy sutil, em, y muy poética. Desconocía a la autora, desconocía también este concepto de passing, y después cuando me enteré que Anto que la había traducido y que se iba a publicar por Marciana, bueno, la compré inmediatamente. Y bueno, sí, la autora es Nella Larsen, que es una autora que nació en Chicago en 1891, después se traslada a Nueva York y muere en Nueva York, y publicó solamente en vida 2 novelas y bueno, algunos relatos. Y este concepto, como te decía, de passing, es, bueno, durante los años 30, estas mujeres mujeres de color, que tenían alguna mezcla, pero que se hacían pasar por mujeres blancas. O sea, no revelaban
sus verdaderos orígenes. Entonces cuenta, la novela cuenta el reencuentro de dos mujeres que habían tenido un vínculo en la infancia, amigas de la infancia, muy distintas, ¿no? Después los destinos de ellas se separan y viven vidas muy distintas. Tienen dos encuentros separados en el tiempo, pero que bueno, el segundo encuentro, reencuentro mejor dicho, va a ser significativo y es donde deriva después en el desenlace, que es, ya les anticipo, un desenlace trágico. eh, para este personaje, ¿no? De una de las mujeres, Claire, que bueno, que se hace pasar por una mujer blanca, incluso negando, bueno, sus propios orígenes y engañando a a su marido. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, cómo esto pone en jaque, creo yo, y conflictúa o antagoniza al personaje de Irene, ¿no? El narrador se va a ubicar, es un narrador en tercera persona a la manera wolfiana, ¿viste? De ese punto de vista sesgado, de pararse al hombro de Irene y todo lo que la va a conflictuar y le va a poner en jaque el reencuentro con esta mujer, que además es muy fascinante, que es hipnótica, que seduce hasta incluso a su propio marido, pero que se hace pasar por una mujer blanca. Después leyendo la novela, la película es muy fiel a la novela, genera muy lindos climas. Leer la novela es desafiante, ¿no? Digo, desde la narración, es una narración lenta, el uso de esa perspectiva privilegiada, también creo que es un gran recurso, pero tal vez no para cualquier lector. Y hace poquito la encontré a Anto y la felicité por la traducción porque es impecable, es Qué maravillosa. bueno eso, ¿no? Cuando uno encuentra una buena traducción, pues no te aleja del texto. Absolutamente, y creo que yo leyéndolo transpiraba porque pensaba, qué difícil habrá sido traducir esto, qué Claro. desafío. Y la verdad que es una joya, así que la incluyo entre mis preferidos de lo que También va es del un año. gran catálogo el de Marciana. Sí, y mira qué linda la tapa, ¿no? Linda tapa, es muy Como linda tapa, una belleza también en la edición, ¿no? muy buena. Y la contratapa de Mariana Enríquez, también para agregar, ¿no? Como un valor Pequeño detalle, agregado. ¿no? Claro. Sí, pequeño detalle con la contratapa de Mariana Enríquez. Así que bueno, se suma la pila de elegidos. Muy bueno, muy bueno. Vamos con otro. Creo que no. Si las Vamos con cuentas otro. no me fallan, deben faltar cinco, ¿no? Sí, Cuatro o creo que cinco. sí. Podemos, si no, cortar. Sí, vamos con No, muy bueno. este. También otra de los libritos joya y de reciente edición. Es de hecho, es el primer número, el primer ejemplar, no el primer ejemplar, sino el primer, sí, libro publicado por Bosque Energético. Ese es el nombre de la editorial, que no sé si la conocías, Mau, pero viste que el hilo es la publicación de Diario, diarios. ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, de diarios. Sabes que no leí nada, es una editorial que tengo pendiente leer. Y ahora está circulando Diario de una nadadora o algo así, ¿no? Como Sí, novedad. sí, de una, ¿cómo se De dice? guardavidas, De una creo, ¿no? guardavidas, ahí va, diario de una guardavidas. Bueno, ahí tenés el de Santiago Loza, Loza, excelente dramaturgo, ¿no? Claro que sí, sé que ahí es tu ámbito, ¿no? Tu escenario Sí, sí. y creo que también para quienes, que tal vez no es como el escenario o el ámbito, ¿no? El campo en el que más que desconozco, que es el de la dramaturgia, y quienes tal vez no lo conocían, desde ahí lo conocieron por ese otro gran libro, Joya Tesoro, que es el que publica documentas escénicas, la editorial cordobesa, Nadadores Lentos, es el título Sí. del volumen, de ese librito que entra, viste, dentro de ese catálogo donde está Camila Sosa Es muy lindo. Villada, Sí, Eugenia Almeida, Eugenia Juan Forn. Almeida. Forn también, tenés razón, y ahí están Nadadores Lentos, ¿no? Como esos libros tesoro. Y este se suma, ¿no? Se suma como a ese universo de libros, y de nuevo, con una escritura así también muy contenida, muy económica, no tiene el formato tradicional de diario, digo, por si uno estaba esperando eso. Son textos que se van sucediendo, que hasta incluso se podrían leer como poemas, porque también hay una carga poética, digo, Ani, como el hilo de este diario, ¿por dónde pasa? por una Un tema personal internación. del autor.
A ver, lo interesante es que creo que hace una mezcla, ¿no? Pone ahí cruces, ¿no? Entre la autobiografía, pero también con la ficción. Digo, hay algo que está ficcionalizado, pero en principio sí. Pondría digamos, se localiza en una experiencia de juventud de un hombre de unos 20 y pico, ¿no? Que a quien lo internan, tiene una crisis psicótica, bueno, y es el diario de su internación, que además va y viene en el tiempo, por eso no responde al diario, eh, digamos, tradicional, Claro. sino que son estos textos sueltos, que es un poquito como le sale, ¿no? Como le sale poner en palabras algo también del orden eh, de lo inefable, creo yo, que tiene que ver con, bueno, la cabeza, la mente, y tratar de de ponerle palabras a esa enfermedad, a esa experiencia. Lo hace a veces con textos más largos, a veces es un texto de una sola línea, en algún momento hay hasta una página en blanco, como bueno, no hay nada para decir, y hace ese ejercicio, como te digo, de ir y venir en el tiempo, como posterior, previo y durante la internación. Hay de una línea y hasta en página, página en blanco, como que no tenía nada para decir en ese momento. Exacto. Terrible. Y algunos casi con la forma, ¿no? La forma del verso, de la poesía, por eso remite a la poesía también. Mirá ¿Querés leer algo? sí, quiero leer algo porque es muy bello, me costó decidirme. Esto es casi, bueno, a la mitad, vamos a decir, del libro. Hay Dale. algo, hay algo vergonzante en nombrar una crisis mental. Mencionarla produce de inmediato un silencio incómodo. La psicosis viene a cortar la narrativa vital, es una interrupción. Se vive y se narra. Se vive para contar, poner un orden a los acontecimientos. La crisis viene a desordenar o a decretar que no hay orden posible y todo intento es vano. El paciente mental es débil, no ha podido sostener el pacto que lo une a la realidad y se ha salido. Si hay un laberinto cotidiano que atravesar, el loco ha saltado sobre los andariveles posibles y señala que no hay salida. Por eso se le teme. Hay en la locura una línea difusa entre simulación y verdad. Se han perdido las barreras que contienen las normas y el pudor. Las marcas que quedan son invisibles, lo que genera más espanto todavía. Cuando las señales de una enfermedad están a la vista, pueden generar piedad o respeto. Las señales de la mente producen incomodidad, temor de contagio, parálisis. Nadie sabe cómo comportarse frente a lo invisible. Cuando la crisis pasa, queda sobre el paciente una especie de arrepentimiento. Creo que podría haber evitado ese corrimiento, el estallido de imágenes, la furia. Durante años dejé de escribir, no tenía nada que decir, casi no hablaba. Escribir es un diálogo, un cauce, un desahogo. Las crisis habían arrasado las palabras, quedaron secuelas, escombros. La recuperación fue lenta, movimientos pequeños, imperceptibles al principio. En lo que respecta a la escritura, se puede volver a comenzar haciendo ejercicios muy sencillos, palotes, luego intentar una oración y después un párrafo y así. Tarde o temprano la vida termina por imponerse. Yo tenía una necesidad muy grande de vivir en el mundo. Esto lo escribí varias veces, me lo sigo repitiendo. Muy bueno, muy bueno. Ese, viste, que tiene tal vez un registro más de crónica, hay algunos que tienen un registro o más ensayístico, hay otros que tienen un registro, como te digo, más poético o más narrativo, pero me parece interesante que él construye un personaje ficticio que puede tener algún vínculo, entiendo, con su autobiografía, que escribe, ¿no? A lo largo de varios años este diario previo, durante y posterior a la internación. Y además es una excusa para hablar, creo yo, del contacto, del vínculo con la escritura, un poco como el poema de Manuel de Barros, de pasarle un cepillo, ¿no? A las palabras, a la escritura y ver qué sale de ahí. Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce una experiencia como esta y cuando hay una enfermedad mental? ¿Qué pasa con la escritura? Así que también es una excusa para hablar de la escritura. Y qué interesante, ¿no? Esto que está pasando con nuevas editoriales que van focalizadas en algún determinado género, ¿no? Uno se puede encontrar ahora con Vinilo, que es más autoficción, bueno, esta editorial que es más apuntada a diario, tenés Híbrida, que es una mezcla de diferentes géneros, ¿no? Me Eh, encanta. Sí, y creo bueno, que hay un montón.
esto, ¿no? Para el que es fan del diario, va a encontrar, Claro. como decís vos, ahí, ¿no? Un universo interesante. El número 2 se llama Diario de los 15 y es de I. Acevedo. Ese sí tiene el formato del diario, es un diario de su adolescencia, lo cual es genial, me parece brillante. Y bueno, ahora está este diario de la guardavidas, con lo cual uno después se pregunta qué otro diario ¿Qué viene saldrá. después? Claro. Claro, que viene después. Me pareció como, bueno, espero en algún momento seguir y hacer como un recorrido de esta editorial. Sí, obvio, de la Buenísimo, buenísimo. propuesta. Muy buena recomendación. Y mirá, creo que esto a vos también te va a interesar, incluso para trabajar con tu niño. De mis lecturas más recientes, este es de Sindo Gafuri, y se Voy a titula anotarlo. Una hormiga es el principio de un universo, de un nuevo universo, perdón. Leer y escribir poesía con niños y niñas del poeta estadounidense Kenneth Koch, que formó parte de la Bueno, Escuela de Nueva York, junto a Frank O'Hara, eh, ¿quién más? Ron Patchett, eh, John Ashbery, y cuenta Kenneth Koch en este libro, que en realidad es este libro de Sindhu Gafuri, esta editorial, lo que hace es condensar dos libros de Kenneth Koch, eh, que creo que son de los años 70, eh, sí, de los años 70, y los condensa, o sea, hace una selección de esos dos libros donde Kenneth Koch da cuenta de su experiencia dando clases de lectura y de escritura de poesía con niños y niñas en las escuelas públicas de Nueva York a fines de los años 60. Entre el 68 y el 70, él va a dar su clase de poesía para niños de primer grado hasta el último grado de la primaria. Y escuelas públicas, ¿no? Con aula grande de 40 niños. Entonces lo que hace es las propuestas que él tenía, lo que él llama estos assignments, los llama como una suerte de propuestas de escritura o consignas de escritura. Hay modelos o ejemplos de poemas escritos por niños y niñas que incluso firmados por ellos, aparecen los nombres de estos que fueron niños y niñas a fines de los 60, ¿no? Como yo me imaginaba años 69, la llegada del hombre a la luna, no sé, digo, cosas que ocurrían en esa época y los niños viviendo, ¿no? No sé, guerra de Vietnam, los fines de los años 60 súper turbulentos, movidos, ¿no? Como el fin de una era, y al mismo tiempo poniéndose en contacto por primera vez con la poesía a través de estas clases, y Kenneth Koch lo que, digamos, parte de esta idea de que sea un niño, digamos, se le enseña o tiene contacto con las artes plásticas, ¿no? Con el dibujo, con la música, desde muy temprana edad, desde el jardín de infantes, de hecho. ¿Por qué no con la poesía? Dice él. ¿Por qué no con la poesía? ¿Por qué no se puede hacer poesía con niños y niñas? Y además, porque hay que leerles poesía y poesía, él hace una selección, digo, o piensa en una suerte de, ahí de canon para compartir con ellos, pero dice, no quiero que lean poesía escrita especialmente para niños y niñas, ¿no? Que esté en libros o en manuales. Quiero que lean a los poetas que yo les enseño y les hago leer a mis alumnos en la universidad. Entonces les lee poemas desde William Blake a García Lorca, eh, pasando, no sé, por William Carlos Williams, por el propio Ron Patchett, bueno, algunos de estos poetas, ¿no? de la escuela de Nueva York, o Rilke. O sea, es maravilloso que les pueda leer estos poemas a los niños que van a despertar una consigna de escritura siempre adecuada o relevante a sus intereses y a sus edades, y los va a dejar libres para que escriban. ¿Y cómo llegaste a este libro? Lo vi publicitado, ya no me acuerdo dónde, y dije, no, lo quiero, a ver, todo lo que es el catálogo de Sindo para poesía, si no lo Además conocen, las es tapas son brillantes, los ejemplares son espectaculares. espectacular. Ediciones bilingües, digo, las de poemas. Mira, siempre me tienta muchísimo, como yo a veces para volver a mi casa tengo que ir por Corrientes, paso por Hernández, ¿viste? Y tiene toda la Sí, sección de Sindo y Gafuri ahí a un sí. costadito. Y me tienta y me quiero llevar uno de ahí. Así que tengo bastante del catálogo y cuando lo vi dije, esto me encanta, incluso ya utilicé uno de los ejercicios para uno de mis talleres con adultos, o sea, uno de los ejercicios que él le da a sus alumnos y alumnas,
del primario, lo utilicé en un ejercicio que yo llamo de laboratorio, con un grupo de escritura, de lectura y escritura que tengo, de escritura en vivo. Así que les hice la misma propuesta que les hizo Kenneth Koch a sus alumnos y funcionó muy bien. Así que no descarto repetir. Está muy bien organizado, además la selección del material es muy relevante también para el público hispanohablante. El libro también se publicó en España y después Sindo lo trae para el público acá, ¿no? De acá, argentino. Y están, bueno, como las clases, ¿viste? Como el diseño de la clase y él explicando, bueno, el propósito, qué quiere lograr, cómo lo hizo, qué salió bien, qué no salió tan bien, qué los sedujo más a los chicos, qué ejemplos darles, cómo respondieron. Eh, Me pareció maravilloso. Buenísimo. ¿Repetirías el nombre del libro? Ah, y ahora te cuento por qué. El título es Una hormiga es el principio de un nuevo universo. Muy bueno. Y se desprende del verso de un poema que escribió uno de los alumnos. Así que lo que Ah, mirá. hacen las editoras de Sindo es tomar ese verso para titular el libro. En los otros dos libros en inglés, ¿no? Que te digo que son los originales, que Kenneth Koch escribe en los años 70, sí, durante los 70, se titulan Wishes, Lies and Dreams, porque usualmente eran los tópicos con los que él trabajaba, los deseos, las mentiras, los sueños. Y el otro libro es Rose, Where Did You Get That Red? Porque también dice que, bueno, están esos ejes temáticos como los colores, los animales, los sabores, los sonidos, y hacer como una suerte de ir amalgamando esos intereses de los chicos. Por ejemplo, preguntarles, ¿no? ¿Cómo huele el color rojo, ¿no? O cómo suena determinada palabra. O sea, son experiencias sensoriales, emocionales, súper relevantes y claro, cuando lees los ejemplos de los que escriben los niños, me parecieron wow. Te voy a leer uno recortito que además Dale. de este niño poeta, que escriben como una prosa poética, no está escrito en verso, y la consigna estaba basada en un poema que seguramente conozcan, quienes nos están escuchando, que es un poema canónico de William Carlos Williams, eh, que se titula, bueno, tiene varias, depende la versión, ¿no? Esto es solo para decirte, o esto es solo para decir, y un poco la temática era disculparse, tenían que escribir sobre algo de lo que se disculpaban por haber hecho, o sea, haber transgredido alguna regla, alguna norma, algo que no deberían haber hecho, pero que secretamente se alegraban de haber hecho. Y utilizan ese poema de William Carlos Williams como el modelo, ¿no? Y mira el poema de este niño, ahí está. Se llama Perdón, pero fue hermoso. Perdón por robar tu dinero y quemarlo, pero parecía como que el mundo se estaba cayendo cuando crujía y se quemaba. Así que pensé que valía la pena, después de todo, no se puede ver el mundo cayéndose cada día. Muy bueno, me gusta, ¿eh? No, no Muy sé qué buena edad, recomendación. no sé qué edad tendría, pero bueno, creo que para quienes dan clases, incluso para los docentes, para los talleristas, padres y madres, me parece como un hallazgo y que creo que se puede desprender muchas cosas. Mi sensación después de leerlo fue quiero dar clases de poesía para niños y niñas, porque bueno, tiene esto muy estimulante. No, muy bueno, me encantó. La verdad, una gran recomendación. No lo tenía, lo voy a tener en cuenta también. Me voy tomando nota de algunos libros que vas recomendando. ¿Nos querían dos libros? Nos quedan, sí, me quedan tres, pero los muestro rápido si querés. Esta novela de una escritora coreana, creo que no, que la conocés, porque ha circulado La conozco, pero no muchísimo. lo leí. Es de Por Fiordo, ¿no? Sí, la editorial es Fiordo, Sobre mi hija, una novela de Kim Hye-jin, espero estar pronunciándolo bien al nombre, ya segunda edición. Se publicó hace un tiempito, yo quedé como desfasada. Originalmente es del 2017, la novela, pero se publicó por Fiordo, dice acá, en marzo del 2022, y yo lo leí un año después, digamos, porque esto es de marzo de este año. Eh, Impresionante, una escritora coreana joven,
que tendrá unos 40 años, no sé exacto cuándo publica, ¿no? esta novela, pero creo que era muy joven cuando la publica. Bueno, sobre el vínculo filial, el vínculo entre una madre y una hija, y un poco, bueno, cómo aceptar las decisiones de su hija, que se muda a la casa de esta mujer, de su madre, acostumbrada a vivir sola en un espacio relativamente pequeño, digamos, con sus costumbres, con sus hábitos, y la hija se tiene que mudar por una cuestión económica y se muda con quien para la madre es una amiga, pero que en verdad es su novia, es su pareja con la que lleva ya varios años. Así que bueno, se van a ir revelando no solo este vínculo entre las mujeres, este vínculo amoroso entre las mujeres, sino también un secreto, ¿no? Que es lo que la madre después va a ser testigo de cómo la comunidad LGBTIQ+, es discriminada dentro del ámbito universitario, del ámbito académico en el cual la hija trabaja. Así que la madre se empieza, ¿no? Como a meter en ese mundo y porque quiere descifrar a la hija, ¿no? Quiere entender algo que no puede aceptar, ¿no? Que no puede, con lo que no se puede amigar todavía, ¿no? Ella hasta último momento niega em, digamos, el verdadero deseo de su hija, que es tener una vida junto a esta mujer. Así que bueno, se le van a despertar un montón de cosas a la narradora. La madre narra, o sea, es una primera persona. La narración y la escritura me parecieron increíbles. Es una novela que te lleva, ¿no? Que es muy difícil dejarla y suspender porque te va llevando esa voz, te va llevando una historia muy potente además. ¿Tenés ahí algo marcado para leer? ¿Fragmento? Cortito, sí, sí, cortito. Dale, dale. Mi hija, que está echada con una musculosa y pantaloncitos cortos, con un brazo envuelve con suavidad a la chica que está dándole la espalda. Parecieran unas hermanas que tienen una buena relación o un par de amigas cercanas, pero lo que las acerca no son motivos comunes y corrientes, sino, a todas luces, algo que trasciende mis suposiciones y expectativas. No obstante, quizás, ¿no será que simplemente está confundida? ¿No será un malentendido entre dos chicas tontas e inocentes? Quizás dentro de unos días o unos meses, esto será un recuerdo tan lejano que parecerá que nunca ocurrió. Observo esta escena y la desecho. La aplasto para hacerla minúscula y lanzarla lo más lejos posible. Si pienso que no lo sé, que no podría pasar algo así, me tranquilizo por un rato. Hay cosas que preferiría no saber, que consideraba tan cómodas y naturales cuando no sabía nada, pero que en el momento en que me doy cuenta de todo, me atacan mostrando su verdadero cariz, la verdad y los hechos, la naturaleza de esas cosas evidentes que se preparan siempre para arremeter con ferocidad. Terrible, El terrible. final es impresionante. Yo no sé si habrá una versión cinematográfica, pero no descarto que no se haga en un futuro cercano. Increíble, increíble. Era un pendiente, así que me alegra haber ido a buscarlo y haberla podido leer. Además, un gran catálogo también, ¿no? Le Fiordo. Exacto. Y Muy bueno lo que leíste. Bueno, vamos, ahí te quedan dos. Vamos me con esos quedan dos. dos que tienen además algo en común. Son dos novelas. Esta es la primera de una escritora estadounidense, Jenny Offill. El título es Departamento de Especulaciones, es de Libros del Asteroide, y yo ya había leído una novela anterior de ella, del año 2020, que se titula Clima, también la publicó Libros del Asteroide, y lo que me había gustado mucho de esa novela, que en el último tiempo me empecé a interesar aún más, es por la forma fragmentaria de la novela, ¿no? Como alejarse, a ver, sobre mi hija responde una forma convencional de novela, no así la propuesta de Jenny Offill, ni Clima, ni esta, Departamento de Especulaciones, que tiene una forma fragmentaria. ¿Sí? Se va contando de forma fragmentaria. En este caso está dividida por capítulos, pero después, como ves, son fragmentos, a ver si se aprecia, Sí, se van sí, sí. contando, ¿no? a través de fragmentos cortos, con, digamos, mucho trabajo sobre la forma, ¿no? Sobre el lenguaje, en ambos libros lo que noté es como ese tono, digamos, que tiene tintes de humor, un poco de lo tragicómico, de nuevo, de los vínculos. En este caso,
tiene que ver con una separación, ¿no? De una pareja de ya varios años, con un hijo, con 2 hijos creo eran, ¿sí? Donde el marido decide separarse, y un poco, bueno, es la historia contada desde el punto de vista de la mujer, pero además lo que tiene de interesante es que según van cambiando los capítulos, la perspectiva cambia y por momentos utiliza una tercera persona montada a la protagonista, a la mujer. Hay otros capítulos donde va a usar hasta una segunda persona, ¿viste? Esa falsa primera, que es como una Sí. suerte de desdoblamiento, con lo cual ahí ya te das una idea de que es una novela por fuera de los cánones estándar, y que lo que hace es como manipular la forma y llevarla a un extremo, ¿no? Eh, Me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que incluso más que Clima, que me había impactado. De hecho, Clima la leí creo que ese primer año de la pandemia, a fines de ese año, me pareció como muy moderna, muy actual, muy ágil. También había mucho contacto con la tecnología, con las redes. Y acá ya es una historia bien de pareja, ¿no? De hogar, y contado desde el punto de vista de esta mujer que se está tratando como de acomodar a esa situación, que también rechaza, ¿no? La decisión del marido. El marido le es infiel, entonces se tiene que como acomodar algo a lo que no logra aceptar, ¿no? Está muy buena, y mucho humor, mucho humor. Mucho humor, buenísimo, buenísimo eso. Hay una más, un libro más, dijiste que tenías ahí. Y como te comentaba de esta forma fragmentaria de la novela, me encuentro ya con otro tono. Como te digo, que hay un tono más de lo tragicómico, con muchos guiños pop o populares, ¿viste? De música, de referencias a películas, mucho juego con el lenguaje. Creo que la traducción rescata algo de eso, no es que la traducción va en contra o que dificulta, pero bueno, es obviamente un imaginario distinto al nuestro, porque es una escritora estadounidense y el escenario es Nueva York, y creo que podés sentir como, ¿no? Las luces, los ruidos, el ruido mental de Nueva York, en otro tono, ¿sí? Con otro registro, un poco más poético, pero también respetando esa forma fragmentaria. Me encuentro con este libro, esta novela, Debimos ser felices, de la escritora Rafaela Lahore, o Lahore, que es uruguaya, es originariamente uruguaya, de Montevideo, pero que ahora reside en Chile. De hecho, bueno, esta es una foto de ella de chica con su madre y su abuela, y bueno, es justamente una historia de estas mujeres que la crían a la narradora. Es una novela autobiográfica, parte también de los intentos de un intento de suicidio de la madre, y también se va a ir atrás en el tiempo, también va a jugar con esa fragmentación del tiempo, y lo va a ir contando, ¿no? De nuevo, como te decía, con esa forma fragmentaria. Acá no Claro. hay capítulos, pero va a ser esos movimientos en el tiempo. Y acá sí hay un tono distinto al de Departamento de Especulaciones, mucho más melancólico. eh, y bueno, también hay un recorte de lo que es la niñez, la infancia, la adolescencia y el ingreso, ¿no? Al mundo adulto, lidiando también con una madre que ha tenido en algún momento este intento de suicidio, una madre que se desajustaría, ¿no? De los cánones, de la norma, de lo esperable. Y bueno, de esta niña que está mirando continuamente a esa madre, incluso en su adultez. También el vínculo con su abuela, ¿no? Con este grupo de mujeres, ¿no? De matriarcas. ¿Publicado por Caballo Negro, puede ser? Publicado no por Caballo ¿No? Negro, me encanta, por Montacerdos. No, De, Montacerdo, está bien. Sí, de sí, Chile, ¿no? sí, exacto, Perfecto. exacto. Así que Perfecto. yo calculo que cuando estén en la FED, que va a ser ahora a principios de agosto, Se va a Montacerdos conseguir ahí tiene, seguramente. claro, se va a conseguir ahí, y espero que la vayan a buscar porque fue una gran experiencia. Pero sí, ella está, como te digo, nació en el departamento de Rivera, que es al norte de Uruguay, en la frontera con Brasil. De hecho, el pueblo es como cruzabas una calle y ya estaba en territorio brasileño. Y además, para contar la historia de su madre, ella se retrotrae en el tiempo y cuenta, como te digo, la historia de su abuela, de la violencia familiar, intrafamiliar, digo, que vivió esa abuela con con su propio padre, con su propio marido. Entonces, es como la historia, ¿no? De esas
de esas tres generaciones de mujeres. Em, Para cerrar, ¿querés leer un fragmento? sí, si quieres voy a leer el inicio, a ver si también nos Dale, sirve de dale, anzuelo, ¿no? dale. Em, Antes de que yo naciera, mi madre ya había escrito una nota de suicidio. La tarde en que la leí, estábamos en su casa y yo tenía más de 20 años. Ella miraba un documental sobre los fenicios. Yo revisaba una libreta que acababa de encontrar en una caja de madera donde había cartas y documentos viejos. La libreta, que era de su época de estudiante de literatura, tenía anotaciones de sus clases, números de teléfonos, poemas de amor. En las últimas hojas encontré la nota. La leí en silencio y algo confundida le dije, mamá, mira lo que encontré. No, terrible, terrible. Bueno, el cierre, ¿no? El cierre. Sí, Este, un inicio así potente para la novela y fíjate que esta novela, Vínculo Madre-Hija, está ahora que pensaba, ¿no? Una mujer de Annie Ernaux, también la novela contada a partir de la enfermedad y de la muerte de su madre, el vínculo madre-hija en esta novela ficcional, ¿no? La de Sobre mi hija, pero bueno, se dio esa coincidencia, la verdad que recién ahora me estoy dando cuenta, no lo había pensado así, pero de la selección están esas tres novelas de vínculos de madres e hijas. la verdad que me encantó todo lo que recomendaste. Y bueno, como siempre, estoy hablando con Ana Catania. Un placer enorme, Anita, por estar acá en Entrevida nuevamente. Te agradezco mucho, bueno, por cada charla, ¿no? Gracias, Mau, por el tiempo, por confiar. Siempre está buenísimo poder conversar con vos, que nos des un espacio para acercar nuestras lecturas, nuestras recomendaciones y bueno, siempre atenta al canal para las entrevistas y los intercambios con otros escritores, escritoras, traductores, traductoras, editores, que es muy, muy provechoso, ¿no? Muy, muy fructífero. Muchísimas gracias. Bueno, me encantó, así que bueno, nos estamos viendo pronto. Te mando un beso grande. Chau, Mau, Chau, chau. gracias.